6:05. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de interés cultural número 127 de CECIMIN. El tema de hoy es muy importante. 6 meses de conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué ha pasado y para dónde vamos? Los dos panelistas, conferencistas o presentadores son dos personas ya vastamente conocidos por todos nosotros, de gran talante y gran conocimiento en este tema. Son el doctor Julio Londoño, ex canciller de Colombia, catedrático, académico y ex militar. Y nos acompaña desde Quito, Ecuador, el doctor Alan Catey, que también es abogado y trabaja y desarrolla sus actividades en Quito, Ecuador. Nos va a hacer la coordinación mi hermano José Luis Ramírez León, y le cedo la palabra a José Luis para que nos hagas algunos comentarios y nos cuentes cómo va a ser la metodología del día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes y nuevamente a Julio Londoño y Alan Catey por aceptarnos esta tercera reunión sobre este tema, porque la primera la hicimos a la semana de iniciado el conflicto. La segunda la hicimos para oír el comentario de ellos con una evaluación a los 2 meses. Nadie creía que este conflicto se fuera a prolongar por 6 meses y creemos, y de ahí nació la idea con José Luis de volvernos a reunir hoy a los 6 meses para oír hacia dónde van las cosas. Gracias, José Luis, tiene la palabra. José Luis, está con el micrófono apagado. Sí, Jorge, gracias. Perfecto, es que la conexión acá en Rivera está un poco inestable. Si llega a haber algún inconveniente, les pido el favor que me excusen. Pero pues el tema, como lo menciona Jorge, tiene toda la vigencia y la importancia. Un conflicto improbable al que se le daba muy pocas posibilidades de que sucediera, lleva ya los 6 meses, hay posibilidades de que dure por lo menos, en el peor de los casos, 1 año más, lo cual complica bastante las cosas, y ya conocemos los efectos que ha tenido a nivel internacional, no solamente en el campo político, en el campo estratégico, sino en el campo económico y en el campo social. Entonces, pues es muy, muy importante poder contar hoy con la presencia de los dos invitados especiales, el ex canciller. Perdón, el ex canciller y embajador Julio Londoño, y también Alan Catey desde Quito, Ecuador, para que podamos continuar con esta saga, que no es el nombre más grave que quisiéramos tener para un conflicto de estas características. Como hemos seguido en la metodología general, y luego pasaríamos ya a los análisis también más de profundidad por parte de Julio Londoño. Quienes deseen hacer preguntas una vez terminen las dos intervenciones, por favor levantar la mano abajo en la pantalla donde dice reacciones. Ahí pueden colocar la mano, pueden hacerlas verbalmente o pueden José Luis. Perdón, o se pueden formular directamente por el chat. Sin más interrupciones y dilaciones. Sí.
Sí, Jorge, ¿me escuchan? Le estamos escuchando, José Luis. Ahora sí, perdón. Y excusas para que sin más dilaciones podamos comenzar. Entonces, Alan, por favor, comienzas tú y luego va la palabra para Julio Londoño. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Julio. Qué gusto compartir contigo este panel. Bueno, como decía Jorge, a nadie se le ocurrió pensar siquiera hace 4 meses que el conflicto se extendería al punto al que ha llegado ahora. Siempre se supuso que, primero, que no habría guerra. Ese fue un error que yo asumo. Pensé siempre que la decisión de Putin era, tal como había sido en Crimea, hacer la maniobra, aislar una región específica que sería el Donbass y reconocer a esas repúblicas, dejar la cuestión en una especie de limbo y luego de meses incorporarlas a Rusia como hizo con Ucrania en su momento a través de algún referéndum. Me equivoqué absolutamente, reconozco el error y juro no volver a hacer predicciones como primer paso. El 24 de agosto pasado nos trae 2 efemérides que son importantes. La una que es cercana, que son los 6 meses de la agresión rusa, y la otra que es un poco más lejana, que se refiere a los 30 años de la independencia de Ucrania y de su salida de una Unión Soviética en proceso de disolución. Fue una coincidencia interesante que estos 6 meses hayan coincidido con esos 30 años. Los 30 años a los que nos remontamos con la independencia ucraniana se refieren a una situación en la cual el Estado soviético, el Imperio soviético, se desintegra. Y se desintegra entre sus repúblicas constituyentes dentro de una forma de hacer política y de ejercer el poder que no varía mucho, con excepción de los estados bálticos. Los estados bálticos rápidamente entran en la modernidad, se integran a Europa y se desarrollan mucho en el plano de las tecnologías digitales. No es este el caso ni de las repúblicas de Asia Central, ni de Bielorrusia, ni de Ucrania, que siguen en la práctica del hombre fuerte, en la práctica de un poder concentrado en torno a un grupo muy estrecho que básicamente es la antigua inteligencia del Partido Comunista que se apodera del aparato productivo de de todas las empresas estatales rusas para su beneficio exclusivo en forma de una nueva oligarquía que se vuelve extremadamente voraz y que absorbe mucha de la riqueza de la antigua Unión Soviética para su propio beneficio. Hace un año prácticamente, en octubre del año pasado, Rusia empieza a hacer una serie de maniobras, empieza a hacer maniobras militares a lo largo de su frontera con Ucrania, empieza a concentrar tanques, empieza a concentrar aviación y empieza a jugar un juego de gato y ratón con Europa, a la cual engaña sistemáticamente diciéndole que nunca va a haber un ataque, que esa es una idea de los belicistas occidentales que están buscando provocarle a Rusia para una cosa así, que es una histeria del mundo occidental esta noción de que va a haber un ataque sobre Ucrania. Y tras 4 meses de preparativos bastante obvios, Rusia finalmente lanza una guerra de agresión y conquista cuyos objetivos eran al menos los siguientes. Y me parece importante que definamos en estos términos el análisis que vamos a hacer hoy día.
No quisiera remitirme ni a las, llamémosle, opiniones o expresiones de victoria rusas o a las expresiones de resistencia exitosa ucraniana, porque obviamente ambas están manchadas por el tinte del interés de cada uno. Cada quien va a decir su verdad y muy pocas veces esa verdad va a ser la verdad. Atengámonos entonces a los hechos objetivos. Los hechos objetivos eran ¿cuáles? Políticamente hay objetivos locales que Rusia los definió denominando que necesitaba hacer una desnazificación, con lo cual Rusia busca la caída del gobierno ucraniano, al que acusa de perseguir a las minorías rusas en las dos regiones donde se concentra población de habla rusa, Donetsk y Luhansk, donde desde 2014 se han dado duros conflictos entre grupos prorrusos entrenados por Rusia, equipados con armamento pesado ruso y apoyados en el terreno por tropas del grupo Wagner, una suerte de ejército privado de mercenarios, propiedad de un íntimo de Putin que se ha convertido en un operador internacional de, llamémoslo, servicios de naturaleza ilegal en diversas regiones del mundo, sobre todo en Medio Oriente y en África. Tras 6 meses de guerra, parece que ese objetivo y su reemplazo por un régimen títere en Kiev, a semejanza del de Lukashenko en Bielorrusia, está muy lejos de la realidad. Zelensky ha logrado unificar Ucrania tras un liderazgo valiente que ha originado un fervor patriótico que se ha mantenido pese a los sufrimientos y la destrucción que el país ha sufrido. Ha habido también unos objetivos regionales: debilitar la imagen de la Unión Europea y de la OTAN, aprovechando las divisiones y posturas diversas a su interior, apostando a que no podrían ponerse de acuerdo para apoyar a Ucrania, que aislada así sería presa fácil para el Kremlin. Este objetivo, al menos hasta este momento, parecería no haberse alcanzado. Con vacilaciones, con diferencias, la Unión Europea ha logrado mantenerse unida en su apoyo a Ucrania, económico, militar y diplomático, y en la aplicación de sanciones económicas a Rusia que en el mediano y largo plazo la afectarán en su economía. Estratégicamente, la situación de dependencia creciente de la Unión Europea de los hidrocarburos y del gas ruso era un riesgo demasiado alto y en algún momento se lo debía enfrentar. Pese al impacto que este embargo ha producido en Europa, lo más probable es que acelere decisivamente la transición energética a sistemas limpios. Y para Rusia, la pérdida del mercado de gas en Europa es un golpe significativo, pues la posibilidad de venderlo en Asia, sea a la China o a la India, implica una inversión enorme en gasoductos que no se hacen de la noche a la mañana. El de la India tendría que cruzar el Himalaya o el Pamir para ser operativo. Y aún en el evento de tener listo el gasoducto a China, se daría una situación de dependencia estratégica rusa de las compras chinas, invirtiéndose la situación actual. Finalmente, hay un escenario global en el cual Rusia buscaba devolver al mundo su imagen de actor decisivo de poder en el mundo. Ese poder, dada la modesta dimensión de la economía rusa, solamente podía darse en el plano militar con una demostración de las capacidades de su ejército. Para Rusia, la conquista de Ucrania significaba, en el fondo, un ejercicio de intimidación a la Unión Europea y a la OTAN y un golpe de autoridad en la mesa. El pobre desempeño de las fuerzas rusas sobre el terreno en una guerra que se suponía duraría unos días, máximo un par de semanas, un paseo militar que se debía celebrar en Kiev. Posiblemente la más dolorosa pérdida que Putin ha sufrido, mucho más que la del barco que les hundieron, es la de esa capacidad de intimidar que antes de su actuación en Ucrania despertaba el ejército ruso.
En efecto, lo que la agresión rusa produjo al interior de la OTAN fue una toma de conciencia del deterioro de su capacidad militar y la decisión política de restaurarla con la necesaria inversión económica que esto implica. Si consideramos que toda la economía rusa es más o menos igual a la italiana, resulta fácil comprender quién saldría perdiendo en una carrera de armamentos. La Unión Soviética lo intentó en la década de los 80 con Estados Unidos, con catastróficas consecuencias, pues en 1992 vio la bancarrota del sistema soviético y la disolución de su imperio. Además de los objetivos políticos, obviamente en una guerra hay objetivos militares. Y en estos, el teatro ucraniano, que es el teatro principal del conflicto, el teatro activo del conflicto, se centró inicialmente en un intento de capturar rápidamente la capital de Ucrania, Kiev, para decapitar el mando político y operacional del país. Unos evidentes errores de apreciación de las capacidades propias, exagerándolas, y de las ajenas, menospreciándolas, pronto produjo una crisis en las fuerzas rusas al intentar una operación relámpago para la que evidentemente estaban muy poco preparadas. La desastrosa logística rusa fue presa fácil de unas operaciones ágiles e inteligentes por parte de Ucrania que logró aislar y destruir grandes fuerzas que se habían desplegado excesivamente. La retirada rusa del norte de Kiev fue para el mando ruso el reconocimiento de una derrota militar importante, así como un durísimo aterrizaje en la realidad de que, a lo mucho, podrían asegurar la conquista del este de Ucrania, el Donbass. Estas operaciones han sido extremadamente lentas por una feroz resistencia de las fuerzas ucranianas. El escenario militar se asemeja al de la Primera Guerra Mundial, donde la artillería y los ataques a distancia con misiles de largo y corto alcance son el factor decisivo. En un primer momento, la preponderancia rusa en este campo fue decisiva para estos incluso así lentos avances, pero de a poco la llegada de equipos artillados muy modernos a Ucrania desde Estados Unidos, Gran Bretaña y la OTAN ha reducido la superioridad rusa e incluso ha permitido pequeños avances en el sur, cerca de Gerson, que sería un objetivo alcanzable para una contraofensiva por parte de Ucrania. Un éxito ucraniano en este teatro sería un golpe gravísimo para Rusia y por tanto un potencial riesgo de escalamiento en la medida que sería una demostración de la inferioridad de las armas rusas frente a un ejército ucraniano cada vez mejor equipado con una importante moral de victoria y la expresa voluntad de recuperar el Donbass y eventualmente la Crimea. Vale la pena notar aquí que el ex primer ministro ruso Medvedev, convertido en uno de los halcones rusos, ha trazado unas líneas rojas entre las cuales está cualquier ataque a Crimea como causa para una escalada. Mucho daño moral ha provocado en Rusia las explosiones de arsenales en Crimea y la destrucción de varios aviones de combate en tierra. La retirada de la isla de las Serpientes en el Mar Negro y el previo hundimiento del Moskva, el buque insignia de la flota del Mar Negro, tampoco contribuyeron a una imagen de fortaleza y victoria. Al inicio del conflicto, Putin contó la anécdota de una rata que, arrinconada, no dudó en atacar a su agresor, un hombre mucho más grande que ella. Mucho se especuló en ese momento acerca del mensaje enviado en el que Putin aparentemente se identifica con la rata, y no cabría descartar tal interpretación. La guerra tiene visos de convertirse en un conflicto de larga duración, costosísima en lo humano y económico, sin mayores perspectivas de salida en el corto plazo. El objetivo de una rápida victoria rusa es uno más que no se ha cumplido. Pero también la guerra tiene una proyección al teatro europeo. Y entre las principales razones esgrimidas por Putin para justificar su agresión a Ucrania
fue el supuesto cerco que la OTAN habría estado estableciendo sobre Rusia al acercar sus fronteras a esta. El resultado ha sido exactamente el contrario. Suecia y Finlandia, neutrales durante muchas décadas, amenazadas por el renaciente imperialismo ruso, pidieron su ingreso a la Alianza Atlántica, con lo cual las fronteras entre Rusia y la OTAN más que se duplicaron, y el compromiso de los países miembros respecto del gasto militar fue alcanzar al menos el 2% del PIB de cada uno. En resumen, a un costo humano enorme, una destrucción material descomunal, con la degradación económica y de imagen que ha sufrido Rusia, prácticamente todos sus objetivos políticos y militares que se habían planteado originalmente han fracasado. ¿Cuánto más estará dispuesto Putin a seguir invirtiendo en este propósito estéril? Es la pregunta que corresponde formular. Es predecible una muy severa contracción de la economía de Ucrania por el nivel de destrucción de sus infraestructuras, estimado en $900.000 millones, además de tener casi la cuarta parte de su país ocupada por Rusia. Y para esta, el impacto económico inmediato estaría en torno al 10% de su economía, pero en el mediano plazo puede ser mucho más grave, pues las sanciones golpean en los aspectos de tecnologías avanzadas de semiconductores, de los cuales Rusia es totalmente dependiente de proveedores que no están dispuestos a vendérselos. Esto dará como resultado un retraso cada vez mayor de las tecnologías y la conversión de Rusia en nada más que un proveedor de materias primas y combustibles. Dado su aislamiento de Occidente, cada vez dependerá más de la China, volviéndose una especie de estado vasallo en lo comercial, tecnológico y militar. Además de las pérdidas económicas, Rusia ha sufrido otra, mucho más grave, como es la fuga de más de 500.000 de sus jóvenes más prometedores en informática, ciencias y tecnologías que no ven futuro en una sociedad cada vez más represiva y asfixiante. El impacto de la guerra en la economía ha sido también grave. Siendo Rusia y Ucrania dos de los mayores productores de granos, particularmente de trigo, del mundo, la drástica caída en la exportación y en la producción ucraniana ha causado una escasez global traducida en un alza de precios en los alimentos en todo el mundo, con un impacto muy severo en zonas que dependen de las ayudas internacionales para asegurar un mínimo de subsistencia en varios países africanos y del Oriente Medio, como Yemen o Siria. El acuerdo alcanzado para la salida de grano ucraniano desde los puertos que aún controla Ucrania, como Odessa, en algo ha contribuido a tranquilizar por el momento la situación. También resulta muy preocupante la crisis de los fertilizantes que enfrentan dificultades logísticas para su transporte, afectando globalmente la producción de alimentos y agudizando la escasez. Esta escasez, unida a la inflación mundial originada en la enorme inyección de dinero a la economía global durante la pandemia, acelera procesos de devaluación, lo que equivale a empobrecer a las clases medias y a los sectores populares de los países, con los consiguientes riesgos de tensiones sociales. El impacto de la contracción de la provisión de gas ruso hacia Europa ha significado un alto costo para la generación eléctrica, para hogares e industrias, que abren incógnitas de cara a un invierno incierto. De entrada, se ha visto la necesidad de reabrir plantas eléctricas de carbón y nucleares que estaban ya en fase de retirada. Se puede decir, con justicia, que otra de las bajas del conflicto ha sido la lucha contra el calentamiento global, que hasta lograr fuentes alternativas al gas ruso, sea en Argelia, en Libia o en Oriente Medio, quedará en stand-by. La posibilidad de una recesión en Europa es muy elevada, como también una contracción del crecimiento chino. Las perspectivas para el futuro a corto y mediano plazo del crédito bancario y comercial son desalentadoras por la subida de tasas de interés
que van a encarecer el valor del dinero. Luego de equivocarme gravemente, junto con muchos otros analistas, en mi apreciación de las intenciones originales de Putin antes de la inflación, no quisiera arriesgar predicciones acerca del fin del conflicto, pero considero que el resultado de la contraofensiva en el sur puede ser un punto de inflexión en uno u otro sentido del conflicto. Un fracaso de las fuerzas ucranianas marcaría su incapacidad de superar un costosísimo estancamiento, lo que tal vez la forzaría a llevar las cosas a la mesa de negociaciones. El otro factor será el invierno, tanto en los escenarios directos y cercanos del campo de batalla, como en los más lejanos, en los países de la Unión Europea, que tal vez deban pasar frío. ¿Esto hará flaquear la decisión europea? Esta es también la pregunta del millón. Muchas gracias. Alan, muchísimas gracias a ti. Perdón, creo que ya tengo una conexión más estable acá. Ese recuento histórico que has hecho, además con una perspectiva de vinculación con los hechos actuales, que nos van a permitir ahora ver ya desde la visión de la práctica, quien fue canciller, ahora como decano de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, estos dos elementos. Entonces, Julio, por favor, somos todo oídos. Bienvenido y grato tenerte a ti y a Alan en este evento. Bueno, buenas noches a todos. Yo quiero empezar por darle un abrazo de condolencia a Jorge y a José Luis Ramírez por el fallecimiento de su señora madre, una matrona de esas de antaño que enorgullecen a las familias y que sirven de ejemplo a las futuras generaciones. Entonces va un abrazo para ellos. Con la extraordinaria exposición de Alan, yo tengo muy poco que decir, porque con una gran competencia, capacidad, como todas sus cosas, ha señalado el esquema fundamental de este conflicto. Yo entonces voy a ser bastante breve. Y coincido primero, primero quiero contestar la última pregunta que nos formulaba Jorge. ¿Para dónde vamos? Y yo creo que nadie sabe para dónde vamos. Ese es el problema. Ojalá que supiéramos para dónde vamos, pero no sabemos para dónde vamos. Ni siquiera con la bola de cristal es posible saber qué va a suceder. ¿Qué va a suceder si el señor Zelensky logra mantener de todas maneras el control, el apoyo y el respaldo de Ucrania, de toda su población? Eso hay que verlo. No será en un momento determinado, seguirán los europeos ahora que empieza el invierno, especialmente en algunos países como Italia, con los que he hablado en varias oportunidades, que dicen, no, nosotros muy bien lo de Ucrania, pero cuando nos empieza a afectar, que no tenemos cómo calentarnos y no hay con qué cocinar y demás, se empiezan a presentar conflictos y uno no sabe, a pesar de la cohesión que hasta este momento se ha presentado por la Unión Europea, no sabemos si eso va a continuar. Y mi hijita la va a acompañar. Perdón, Carlos Santamaría, apagamos los micrófonos. Gracias. Bueno, entonces hay una serie de incógnitas en ese sentido que es muy difícil de predecir. Pero vamos a ver qué ha sucedido en estos 6 meses. La primera cosa es que por primera vez se han divulgado las bajas de los soldados ucranianos que no se habían señalado. Creo que la semana pasada se anunció por primera vez que había habido 9,000 soldados ucranianos muertos. Y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y los servicios británicos
calculan que ha habido 20.000 soldados rusos muertos. Igualmente, en las mismas informaciones se dice que hay 5.600 civiles ucranianos que han muerto, y se ha presentado una situación sumamente compleja. 6,5 millones de ucranianos han salido del país. Eso no tiene precedentes. Tal vez mi amigo, el profesor Mijares, recordar que es una cifra como parecida a la de Venezuela en la migración total, pero es una cifra alarmante. Además, hay una cosa que es absolutamente clara, que Ucrania ha perdido el 20% del control de su territorio. Eso no hay duda, en una forma u en otra. Pero en estos 6 meses, además, a Ucrania le ha costado el conflicto 115.000 millones de dólares y necesita para la reconstrucción, en el momento actual, si acabara la guerra ahora, 200.000 millones de dólares. Eso es una monstruosidad. Entonces, es una situación muy complicada, fuera de la situación que Alan mencionaba, el asunto de los granos y el problema general de los hidrocarburos, que ha llevado hasta que los Estados Unidos han cambiado sus posiciones frente a Venezuela y otros estados. Entonces, hay una situación de incertidumbre muy complicada, con unas bajas y una situación muy enredada. A mi juicio, está sucediendo en Ucrania algo muy especial. Yo creo que el pueblo ucraniano, con tu espíritu de lucha y todas las cosas, se está acostumbrando a la guerra. Ya lo están cogiendo, están sacando corazón de donde no lo tienen, etcétera. Se están acostumbrando a la guerra, como nos acostumbramos todos a la pandemia. Entonces, nos acostumbramos a la pandemia, entonces la gente empieza a adaptarse un poco a esa situación. Gran parte de la guerra en este momento, según he podido chequear, hay una guerra de imágenes y de mensajes de uno y otro lado, especialmente entre las familias, porque hay muchas familias ucranianas que ya están en Rusia. Entonces, hay una situación bien curiosa en ese sentido, a la cual me voy a referir un poco después. Pero la guerra, como decía Alan, está en alguna forma estacionada. Estamos volviendo a la guerra de trincheras. Y como dicen los testigos ucranianos, dicen, ahora la guerra es que nadie sabe cómo opera realmente. Uno no ve las tropas avanzando como en la Segunda Guerra Mundial, no. Es artillería. Entonces son cohetes, es una modalidad especial con un esfuerzo especial en artillería, que la gente está sentada en su casa y le llega un disparo de cañón a impactarlo. Entonces, es esa modalidad en que se ha pasado en este momento a la situación, digamos, así de trincheras, por decirlo de alguna forma, unida a la artillería. Y se han presentado y se están preparando una serie de hechos para el futuro. Fuera de las ofensivas que están señaladas, pues, y que está todo el mundo esperando, como ustedes habrán visto, Rusia aumentó su pie de fuerza de combatientes en 135.000 hombres. Aumentar 135.000 hombres de la noche a la mañana no tiene sino una explicación, y es que Rusia está esperando que, como se decía en un principio, esta va a ser una guerra cuyo fin está muy lejano, si no, no haría esa situación. Pero también en este proceso, Rusia está acudiendo a una serie de estrategias muy especiales, que es que está trayendo ucranianos a su propio territorio.
y les dice, les damos la nacionalidad, les damos dinero, les damos pasaportes, identificación, pueden trabajar muy bien. Entonces, aprovechando que todas las provincias del este, pues casi todas son rusoparlantes, entonces está tratando de atraer a los rusos, o mejor dicho, a los ucranianos que hablan ruso y tienen orígenes rusos o familia en Rusia para ese efecto. Está generando esa situación. Eso, a mi juicio, quiere decir que va a una estrategia que es conocida, que fue lo mismo que hizo en Crimea. Simplemente en un momento determinado hace un referéndum en las provincias, declaran que son parte o independientes y Rusia inmediatamente decide defenderlos e incorporarlos. Eso es lo que va a suceder muy posiblemente. Ya están preparando los referendos. A medida que van avanzando, van preparando los referendos, que pueden ser todos los, han advertido todas las autoridades ucranianas que la población tenga cuidado, que eso es mentira, que eso es ficticio, que eso es armado. Todo eso puede ser cierto, pero la estrategia rusa parece ser que está orientada en ese sentido, a seguir la misma táctica que siguió en un momento determinado en Crimea. Entonces, hay una serie de hechos, hay una serie de incógnitas en que las partes en un momento determinado cometen errores. Pero se está viendo desde el punto de vista militar, como ustedes habrán podido apreciar, que por primera vez fuerzas especiales o de cualquier irregulares ucranianas están entrando a territorio ruso y están actuando sobre objetivos en Rusia. Entonces, estamos viendo la iniciación de aquí en adelante de un proceso en que ya hay fuerzas especiales o personas entrenadas para actuar sobre Rusia. Posiblemente para eso Rusia no estaba preparada. Y se están empezando a ver eso, y yo creo que esos objetivos y esas acciones se van a multiplicar. Se cometen errores. Por ejemplo, una cosa que ha conmovido al mundo, como ustedes saben, el asesinato, el acto terrorista en que murió la periodista María Burguina en un vehículo. Eso estremeció no solamente a Rusia, sino a todo el mundo. La señora o la causante de eso era una mujer, como ustedes saben, y salió para Estonia. Los rusos amenazaron con caerle a Estonia en un momento determinado. No lo hicieron si el gobierno de Estonia no tomaba medidas para capturar a la presunta terrorista en ese sentido. Entonces, se está generando un tipo de guerra un poco diferente, de otras características, de otras condiciones, con artillería en grande escala, la utilización de artillería por unos y por otros, la utilización de fuerzas especiales en un momento determinado por parte de los ucranianos para caerle a los rusos. Entonces, se está empezando a ver paralelamente una acción de esas características. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con el invierno. El invierno es un momento crucial en este conflicto. Eso lo saben los rusos, se lo saben de memoria, desde Napoleón en adelante. Entonces, eso es una situación en que Europa, como yo me permitía señalar, puedo equivocarme en eso obviamente, va hasta cierto punto, pero cuando los italianos del sur, napolitanos, etcétera, 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 que no tienen el mismo espíritu de los señores de Milán,
se empiecen a dar cuenta que empiezan a sufrir una serie de consecuencias con el invierno y la falta de gas y la falta de petróleo, etcétera, entonces dicen, bueno, vamos hasta ahí nomás. Como han dicho varios en Italia, pueden verificar, nuestra adhesión y nuestro respaldo a Ucrania llega hasta un punto, hasta el punto de nuestra propia supervivencia y nuestra vida. Entonces, ahí hay pues una serie de incógnitas muy especiales, estos nuevos hechos que se han presentado. Entonces, pues veremos cómo se desarrollan estos. El balance hasta este momento es muy sangriento, muy duro para todos, a pesar de que Putin ha cuidado mucho precisamente la opinión pública interna, que ha obtenido hasta este momento un respaldo importante por parte de la opinión interna. Entonces, hay de todas maneras una serie de incógnitas hacia el futuro. Vamos a ver hasta qué punto los Estados Unidos ya no pueden zafarse pues, del apoyo incondicional, porque son la cabeza de la acción que se está llevando contra Rusia en este momento. Y a mi juicio, Putin no tiene sino una alternativa, que es ganar, por lo menos las provincias orientales. No tiene otra alternativa, porque está su propia supervivencia y la propia supervivencia. Entonces, eso es absolutamente imposible para Putin. Pensar en una derrota no pasa por su cabeza. No puede, porque implica la caída de Rusia con su síndrome de Pedro el Grande, que es el problema que tiene Putin en este momento. Entonces, solamente quería adelantar hasta ahí una serie de ideas un poco desordenadas para complementar, no complementar, sino arrimarme un poco a lo que ha dicho Alan. Muchas gracias. Julio, muchísimas gracias a ti. Y bueno, aquí tenemos las dos versiones y posiciones con respecto a este tema, la dimensión que representa en todo el mundo. Hay más que elementos de juicio suficientes para preguntas y comentarios. Ya se han hecho 2 preguntas por el chat. Quien quiera hacerlas directamente, con todo gusto pueden levantar la mano y las formulamos. La primera de Hugo Ortiz. ¿Considera que la cooperación internacional que Rusia ha fortalecido con sus aliados, especialmente China, Irán, Turquía y otros, será un factor importante para contrarrestar las sanciones y acciones de la Unión Europea y Estados Unidos? No sé si vamos en orden para responder. Alan primero, luego Julio. Rusia ha buscado una ampliación de su base de apoyo internacional que al principio fue extremadamente limitada, ¿no? Recordemos que cuando se plantea la condena a la agresión rusa en Ucrania en Naciones Unidas, apenas 5 países lo apoyan. Y los 5 países que lo apoyan no son precisamente, digamos, motivo para sentirse orgulloso. Entre ellos está Nicaragua, la Nicaragua de Ortega, ¿no? Pero sobre todo el hecho de que Rusia ahora está tratando de compensar que la exportación a Europa la falta de exportación a Europa le están causando. En este momento China y la India están comprando petróleo ruso con un enorme descuento. En este momento Rusia está vendiendo petróleo a China y a la India a $60 el barril, cuando el costo del barril en el mercado internacional está en el rango de $93, $94.
Es obvia la necesidad desesperada que tiene Rusia de obtener unas divisas para sostener su esfuerzo de guerra. En cuanto a sus otros aliados, hoy día justamente estuve leyendo de graves dificultades que está experimentando Rusia con unos drones que le compró recientemente a Irán. Unos drones que le compró a Irán hace un mes y que con los cuales están teniendo graves dificultades. Más allá de las dificultades que puedan tener con los drones, la pregunta es, ¿cómo así una potencia mundial de la dimensión de Rusia y de la importancia militar de Rusia está comprando drones en Irán? ¿Cuánto le está afectando a Rusia la carencia de semiconductores para la fabricación de sus propios drones? Y los comentarios que se han recibido de parte de expertos ucranianos, en este caso, de drones que han capturado o que han sido derribados, habla de llamémoslo, de un primitivismo extremo en las capacidades de esos drones que ha estado utilizando Rusia. Es decir, estamos viendo que los problemas económicos de una economía pequeña, relativamente pequeña, es decir, los problemas económicos que está viviendo Rusia al tratar de jugar en unas ligas muy mayores, muy grandes, con una economía del tamaño de la italiana, le están pasando una factura bastante elevada. Factura que no es tan grave en este momento porque Rusia hizo provisión de recursos económicos antes de lanzar la ofensiva. Antes de atacar, Rusia había construido un colchón importante de recursos financieros que, sin embargo, sin esperárselo, supongo, las acciones que tomó la comunidad internacional y sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos, le fueron congelados prácticamente en un 50%. En este momento, 300.000 millones de dólares rusos están congelados en el sistema financiero internacional, sin que Rusia pueda acceder a ellos. Turquía, por otra parte, no es un aliado muy cercano, que digamos, de Rusia. Turquía juega su juego y Turquía busca completar ciertas aspiraciones hegemónicas del primer ministro Erdogan, que aspira a convertirse en una suerte de nuevo sultán, en una suerte de nuevo emperador otomano que influencie de manera decisiva a los pueblos turcohablantes del Asia Central en lo que se conoce como el panturanismo. Es decir, como el paneslavismo se refiere a los eslavos, el panturanismo se refiere a los turcos, a los pueblos turcohablantes del Asia Central y del Cáucaso. Ese es el esfuerzo de Erdogan y el obtener un importante grado de presencia internacional de cara a las elecciones que van a darse en Turquía el próximo año. Dado que la situación interna económica de Turquía en este momento es muy delicada, porque están atravesando un proceso inflacionario bien parecido al argentino, ¿no? Ya están como en el 100% de inflación. Entonces, los intereses que tienen estos aliados de Rusia, Irán, eventualmente Turquía, China, no nos olvidemos que giran en torno a intereses propios de cada uno de esos estados. Para China, sin duda, el lograr que Rusia, en el mediano plazo, se convierta en un estado vasallo es un objetivo internacional de primer orden y de primera importancia. Si yo fuera el ministro de Relaciones Exteriores ruso, estos temas los estaría analizando con mucho cuidado. Rusia tiene una enorme extensión en Asia, semivacía, al lado de una China que tiene 1.400 millones de habitantes, con algunas y cada vez mayores dificultades de abastecimiento de agua y por lo tanto de alimentos.
la tentación de una Siberia semideshabitada, sin duda, le cruza por la mente fácilmente a cualquiera de los dirigentes chinos. Irán, por su parte, lo que busca es, a través de Rusia, legitimarse internacionalmente, volverse una figura de presencia internacional. Y esto se logró por parte de Irán y de Turquía en el reciente encuentro que tuvieron los tres jefes de Estado en la visita que Putin hizo a Teherán durante el mes anterior. Esa sería un poco la visión que yo tengo respecto de las perspectivas que busca Rusia afuera y de lo que puede obtener. Julio, por favor. Creo que Alan ha respondido con una enorme propiedad y con todo. Yo, en términos generales, diría que no creo que ninguno de esos aliados pueda en un momento determinado compensar los problemas económicos que le están presentando a Rusia por parte de la Unión Europea. Es decir, no existe, a mi juicio, un equilibrio y Rusia no va a poder equilibrar la situación que se le está presentando con Europa. Pero hay en eso un hecho muy especial. No se les olvide a ustedes que están los chinos. Los chinos los conocemos, sus características, sus condiciones, su filosofía, y han quedado profundamente heridos con el pugilato que se presentó sobre la llegada de la señora Nancy Pelosi a Taiwán, con todo el despliegue de la flota norteamericana y todas esas cosas. Ellos dijeron, no nos vamos a quedar con estas, en términos generales. Los chinos van lentamente, pero uno no sabe en qué momento determinado y en qué forma pueden entrar a ayudar. Por favor, Hugo Ortiz, si pudieran apagar el micrófono. Uno no sabe en qué momento China pudiera atravesarse en el momento menos pensado para cooperar con Rusia en alguna forma. Como ustedes saben, la gran preocupación que han tenido los Estados Unidos han sido de evitar que hubiera un acuerdo, una cooperación real y efectiva de China con Rusia. Apoyo político, palabras y respaldo es otra cosa. Pero eso es uno de los esfuerzos que ha hecho los Estados Unidos. Entonces, de todas maneras, yo creo que China no deja de ser una incógnita en ese sentido. No para que se vaya a empeñar en el conflicto, pero quién sabe por qué lado podrá salir en ese sentido que afecte especialmente a los Estados Unidos, que fueron los que le hicieron la prueba con Taiwán. Gracias. La próxima pregunta es para Julio, luego preguntaría Jorge y luego el general Suárez. Perdón. Hugo Ortiz, sigue el micrófono abierto, por favor. Pregunta creo que sigue abierto el micrófono. Ya no. Pregunta precisamente el profesor Rodrigo José Mijares, Julio, para ti. Esa guerra que está afectando a la oposición del régimen dictatorial de Venezuela, tal como lo mencionaste, ¿cómo afecta a Colombia? Pues a Colombia la afecta en muchas formas. Primero, yo creo que se está presentando, hay de todas maneras la impresión en Colombia, como tú sabes, de que hay una alianza. Las maniobras militares que se realizaron hace poco tiempo en Venezuela, muy publicitadas, en que se dijo que iba a haber precisamente fuerzas rusas o destacamentos rusos de Irán, de China, que eso nunca se había visto en territorio venezolano. Eso naturalmente genera inquietud, genera aprensión. Es absolutamente lógico, porque se dice que es la primera vez que eso sucedía
en territorio venezolano, a pesar de que Venezuela ha hecho parte de juegos de guerra y cosas parecidas en otras partes, incluyendo en Rusia. Eso de todas maneras genera una aprensión. Aquí en Colombia, como tú sabes, hay un nuevo gobierno que está tendiendo los puentes otra vez con Venezuela en una forma muy especial. El embajador de Venezuela presentó hoy credenciales ante Petro. El embajador de Colombia presentó ayer credenciales con Maduro, intercambio de regalos, etcétera, etcétera. Entonces, se está tendiendo un puente. Entonces, vamos a ver si esa desconfianza continúa. No parecería ser. Es posible que la entrada al poder del nuevo gobierno disipe un poco esas prevenciones que todavía en muchos sectores de Colombia persisten. Perfecto, Julio, muchísimas gracias. Entonces va Jorge con pedido de palabra, luego vendría el general Luis Suárez y luego viene 3 de arquitectura, perdón, no está el nombre. Entonces, Jorge, por favor. Gracias, José Luis, y muchas gracias a Julio y a Alan por este excelente resumen a los 6 meses. Yo el comentario, la pregunta es la siguiente. Entendiendo que Rusia tiene el armamento y la logística para ganar la guerra, ¿por qué después de 6 meses no lo ha hecho si es netamente por un temor a una respuesta militar de Estados Unidos o de la OTAN? Es algo que a mí no me queda muy claro el por qué no ha actuado. Y segundo, pues, como lo dijeron, Estados Unidos es el mayor soporte que tiene en este momento Ucrania. Pienso que en dinero, en armamento, en entrenamiento militar, en logística. La pregunta es, ¿hasta cuándo el gobierno Biden va a seguir apoyando eso? Esa era la pregunta y los comentarios que les tenía a Julio y a Alan. Gracias. Perfecto, Jorge. No sé quién quiere responder primero. ¿Quería decir tú, Julio, y luego Alan? Sí, con mucho gusto. Yo creo que la última parte de tu pregunta, Jorge, ¿hasta cuándo los Estados Unidos van a apoyar? Los Estados Unidos están apoyando y en eso hay, yo creo que cerca de un consenso nacional. Pero los Estados Unidos sabemos las características que tiene el norteamericano, de considerar que pues son un poco el centro del mundo, etcétera. Vamos a ver hasta qué punto la población y la opinión pública norteamericana no empieza a decir algo parecido de lo que están diciendo los italianos. Bueno, ¿y hasta cuándo vamos a seguir en esas? No hay que olvidar que una de las promesas de la campaña del señor Trump, que está en este momento metido en todo tipo de líos, fue precisamente sacar hasta el último soldado norteamericano que había en cualquier parte del mundo. No hay soldados, pero sí hay soldados. Están a los alrededores, están entrenando, hay aviones, hay intervención en todas partes. Uno no sabe hasta qué punto eso siga indefinidamente de apoyo con Zelensky, o los Estados Unidos o la opinión pública de los Estados Unidos empieza a moverse en otro sentido. Eso lo deben tener muy bien calculado. Hay críticas, hay dudas, etcétera, etcétera, en ese sentido, a pesar de la enorme red de propaganda que se está haciendo, que es enorme, por todos los medios. Entonces, uno no sabe exactamente hasta cuándo puede irse. Gracias, Julio. Alan, por favor. Bueno, primero respecto de qué es lo que pasa con las fuerzas rusas. ¿Cómo así las fuerzas rusas, tan superiores como se las pensaba en un primer momento, no han sido capaces de doblegar a Ucrania
en el tipo de guerra que se suponía se iba a imponer en cuanto a la velocidad de la guerra. Yo creo que el error que estamos cometiendo es un error que cometieron también los analistas del ejército ruso antes del conflicto. Una sobreestimación de sus capacidades. Perdón, Marta Duarte, ¿podrían apagar el micrófono, por favor? Gracias. Perdón. Una sobreestimación de las capacidades del ejército ruso. Y aparentemente lo que estamos viendo en el ejército ruso es el resultado de una muy extendida red de corrupción al interior del ejército ruso que le ha significado una situación de grave inferioridad en el plano logístico, sobre todo, que se tradujo muy claramente en los primeros días de la guerra, en la campaña del norte de Ucrania, en unas columnas de kilómetros, de 40 kilómetros de longitud, que no lograban avanzar y que no lograban proveer adecuadamente a las tropas que se habían desplegado por aviación, desembarcos de paracaidistas y de helicópteros, que se quedaban sin abastecimiento y que tuvieron que retirarse ante esa situación. Esta realidad del ejército ruso ha sido extremadamente criticada justamente por el ideólogo de Putin, a quien le acusan de ser su Rasputin, a Dugin, al filósofo Dugin, cuya hija fue asesinada recientemente. Él ha criticado ácidamente al mando ruso y al ejército ruso por esta situación de corrupción evidenciada en la incapacidad del ejército ruso para alcanzar sus objetivos como se le había anunciado a Putin en un primer momento. Hay una serie de informaciones que han empezado a aparecer y que un poco alejan la sospecha de que haya sido Ucrania quien le mató a la hija de Dugin, porque no tendría mayor sentido, porque no le daba nada a Ucrania ese asesinato. No significaba ninguna ventaja para Ucrania matarle a la hija de Dugin o matarle a Dugin. Pero los resentimientos al interior del régimen sí podrían haber sido lo suficientemente graves como para callar una voz que se estaba volviendo molestosa para cierto nivel de mandos en el ejército ruso que habrían visto con buenos ojos la desaparición de Dugin, justamente por las críticas que él había hecho en contra del ejército por la corrupción que se evidenciaba en la campaña al principio de la guerra en el norte de Ucrania. En cuanto a los Estados Unidos, no coincido con Julio en este punto, en cuanto a que, primero, no hay bajas que esté sufriendo Estados Unidos en la guerra ucraniana, no hay soldados americanos que estén muriendo, como fue el caso en Afganistán, como fue el caso en Irak, o como fue el caso en Vietnam, naturalmente, hace 60 años. Tampoco Estados Unidos está sufriendo el embate de los costos de la energía, porque los Estados Unidos son el primer productor mundial de petróleo, por una parte, y uno de los dos principales productores de gas natural del mundo. Es decir, como Estados Unidos no está sufriendo lo que sí sufre Europa al no ser productor de estos bienes, tampoco le está afectando en ese sentido a los Estados Unidos. Y en lo que coincido absolutamente con Julio es en que hay un propósito nacional, una unidad nacional en Estados Unidos de los dos partidos respecto del apoyo que se le está dando a Ucrania. Mucho más fuerte va a ser este tema del apoyo a Ucrania de cara a las próximas elecciones de noviembre. Obviamente, en este momento pretender bajarse de la camioneta, como decimos acá en el Ecuador, del apoyo que se le está dando a Ucrania, sería
utilizado como arma política por cualquiera de los dos partidos en contra del que proponga tal cosa. Pienso que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, en cierta manera, va a mantenerse en el tiempo. Muchas gracias, Alan, a Julio, por las respuestas. El general Suárez tiene una pregunta. General, no sé si quiera formularla directamente, por favor. Gracias, José Luis. Buenas noches y también me uno a las condolencias por el sensible fallecimiento de su señora madre. Pues a mi general Julio Londoño Paredes, que me da mucho gusto verlo a ver, y a Alan, a felicitarlos por la exposición y las respuestas a las preguntas. Yo pues la había formulado inicialmente como que ante un eventual acuerdo de paz que pasaría con Ucrania, con Crimea y con las demás regiones que sean tomadas por Rusia, pero podríamos decir que puede terminar de otra manera, ¿no? Puede terminar porque simplemente Rusia puede considerar que cumplió el objetivo que decía mi general Londoño de ganar, porque pues lo que no tiene ninguna otra alternativa. Yo creo que estoy muy de acuerdo con usted. Pero ¿qué pasaría entonces al finalizar esta guerra o esa invasión que hizo Rusia, o que está en desarrollo de Rusia sobre Ucrania con la península de Crimea, que pues ya la tiene desde 2014, y con las demás regiones tomadas? Julio, ¿quieres comenzar tú? Tienes el micrófono apagado, Julio. Un saludo muy especial a mi general Suárez, un afectuoso saludo. Yo creo que, como se señaló muy claramente, el primer objetivo que tenía Rusia era caerle a Kiev, desequilibrar el país, etcétera, y tuvo que cambiar de estrategia de un momento para otro, irse hacia las provincias orientales. Yo tengo la impresión personal que Rusia quedaría contenta, por decirlo en alguna forma, con la incorporación de las provincias de Donbass al territorio ruso, su independencia nominal o real. Entonces, habría que ver si los países de Occidente, qué estrategia o qué actitud toman frente a eso. Yo creo que es una incógnita. Como todos sabemos, como tú mencionas, mi querido general, en el año 2014 se presentó lo de Crimea y no hubo una posición suficientemente enérgica y clara por parte de los países occidentales, de la OTAN y de los Estados Unidos frente al caso de Crimea, y se volvió un hecho. Yo creo que tienen esa experiencia ya. Entonces hay que ver cuál es la situación en ese sentido. No es exactamente la misma, pero también las mayorías en las provincias orientales, como hemos dicho, son rusoparlantes, están siendo atraídas por los rusos, y seguramente no faltarán ucranianos que, con tal de salir de ese desastre en que han estado, en un momento determinado se avengan en alguna forma a ser parte de Rusia. Es posible. En esto hay una serie de incógnitas muy especiales, y aprovecho también para decir que coincido con la apreciación de Alan en el sentido de que los Estados Unidos, por lo menos hasta las próximas elecciones, no se sienten muy afectados con la situación de Ucrania. Puede estar un poco aburridos posiblemente, pero es otra cosa. Muchas gracias, Julio. Alan, por favor. Sí, el ejemplo de Ucrania me parece, de Crimea me parece que es la clave para la respuesta de la pregunta que formula el general Suárez. Cuando Rusia toma Crimea en el 2014, una vez que estabiliza la situación, realiza un referéndum. Y en este referéndum
por una abrumadora mayoría, creo que del 94%, como es normal en las dictaduras, logra que se pronuncie Crimea por la anexión a Rusia, por su integración a Rusia. Una vez que esta situación se ha dado, ¿cuál es la postura actual de Rusia respecto a Crimea? Crimea es parte de Rusia y un ataque a Crimea es un ataque a Rusia. Probablemente una estrategia similar sería la que se proponga con relación a Donetsk y Lugansk, y por esto el apuro de Rusia por organizar de alguna manera estos referéndums ficticios que le den de alguna manera una base sobre la cual reclamar que cualquier ataque a esos territorios a futuro sería también un ataque a Rusia y que por lo tanto implicaría otro tipo de conflicto. Ya ha habido pronunciamientos específicos, si no me equivoco, del canciller Stolz, del canciller alemán, denunciando estos propósitos rusos y anunciando desde ya el rechazo a cualquier reconocimiento ficticio de estos pronunciamientos más o menos imaginarios que se producirían en el Donbass en caso de que Rusia convoque a un plebiscito al respecto. Aquí yo quisiera hacer una reflexión que la hice justamente antes de que empezara el conflicto. Yo siempre sostuve que lo lógico y lo que cabía esperar de Rusia luego de la concentración de fuerzas y demás era seguir la línea que había seguido Rusia desde hace varios años, desde el año 2008, concretamente, cuando en Georgia ya realizan el primer ejercicio de cómo desmembrar a un país. Les va bien, no pasa nada, se separa a Ingusetia y a Abjasia de Georgia y no pasa nada. En el 2014 se repite el experimento, se prueba cómo funciona la cosa, se lleva a Crimea mientras Ucrania está debatiéndose en sus problemas internos por la salida del anterior presidente que era prorruso, y tampoco pasa mayor cosa excepto unas sanciones que no llegan a afectarle mucho a Rusia. Bajo esos criterios yo asumía que el proyecto de Putin era el mismo. Declarar independientes o reconocer la independencia de las dos repúblicas, esperar un tiempo y anexarlas a Rusia luego de un plebiscito. Y ahí es donde creo que me pasó a mí y a muchos otros analistas, nos equivocamos sin entender mucho todavía por qué Putin se precipitó al conflicto. Pero yo diría que las salidas que podrían darse respecto de cómo Rusia enfrente el problema o enfoque el problema será realizando estos plebiscitos, logrando que en esos plebiscitos haya una supuesta intención de adhesión a Rusia, aceptar la adhesión a Rusia de estos estados y declarar que cualquier ataque a ellos será un ataque a Rusia. Esa sería la forma en que ellos procederían, creo. Bueno, muchas gracias. Gracias a Julio, a Alan. La pregunta del general Suárez. Tenemos otra pregunta en el chat. 3D Arquitectura. El estado de la maquinaria de guerra rusa ha quedado en entredicho. Los carros de combate T-90 y T-72 mostraron no ser los temidos tanques que Occidente pensaba, al ser carne de cañón de los sistemas anticarro occidentales, y su poca eficiencia tanto en tripulaciones como en maquinaria. Igualmente, las tropas rusas no han demostrado la capacidad en cuanto a logística y suministro, evidenciando las grandes fallas que este ejército posee. Esto es un campanazo para Europa de no tener tanto temor como siempre lo ha manifestado hacia Rusia.
No sé quién desea responder primero, si Alan o Julio. Adelante, Alan. Alan, por favor. Bueno, yo aquí me rindo a los expertos militares, ¿no? Pero en todo caso, sí, Europa vivió durante décadas la amenaza de una invasión rusa, y no solo rusa en ese momento, sino del Pacto de Varsovia hacia Europa. Y obviamente a lo largo de todas esas décadas, conocedores de la superioridad que Rusia tenía en tanques, lo que hizo Europa fue desarrollar técnicas para enfrentar a los tanques. Europa invirtió mucho de sus esfuerzos en desarrollar armas antitanque efectivas, desde los misiles Milan y una serie de armas antitanques que fueron desarrolladas a lo largo de 20, 25 años. Y ese mismo esfuerzo es el que ha continuado porque Rusia siempre dependió mucho de esta amenaza blindada que era una especie de espada de Damocles que pesaba sobre Europa y que le daba a Rusia una presencia militar y un potencial militar importante. Yo me pregunto hoy día qué tanto recelo, qué tanta preocupación pueden despertar unas fuerzas armadas que no se sabe exactamente cuántos tanques habrán perdido, pero son muchos. Se supone que, según informes de inteligencia británicos y norteamericanos, andarían en el rango de 800 a 1000 tanques perdidos, según los ucranianos como 1800 tanques, pero de hecho se ha visto una muy poca efectividad del tanque, que creo yo corresponde más bien a una superación de una etapa en la guerra. Las guerras tienden a producir cierto tipo de fetiches que se vuelven en cierta forma axiomáticos para futuros conflictos. El tanque es uno de ellos. El tanque lo desarrollan franceses e ingleses en la Primera Guerra Mundial y son efectivos para romper las líneas defensivas de las trincheras porque no existían armas antitanque adecuadas. Pero en la Segunda Guerra Mundial los alemanes desarrollan un concepto militar en torno al tanque y al apoyo de la aviación de ataque del Stuka, que resulta extremadamente efectiva en las primeras etapas de la guerra, ¿no? No nos olvidemos que Alemania le derrota a Francia, que era un estado tan o más grande que Alemania en términos militares, en 6 semanas. En 6 semanas. Y vemos que Rusia en 6 meses no puede derrotarle a un estado que es militarmente muy inferior al suyo. Estamos viendo, creo, el ocaso de una tecnología militar y el aparecimiento de nuevas herramientas de combate que van a tener que ser integradas a los sistemas más modernos, tema en el cual evidentemente Rusia se quedó muy atrás. Y vemos cómo Ucrania hoy ha logrado integrar sistemas de defensa muy inteligentemente y ha logrado neutralizar, o al menos ha logrado detener a unas fuerzas armadas que aparentemente eran absolutamente superiores a las suyas. Creo que estamos asistiendo a un cambio de época en el concepto del cómo llevar adelante la guerra, particularmente la guerra defensiva móvil que está haciendo Ucrania el día de hoy. Julio, por favor. Yo creo que las fábricas de armas en diferentes partes del mundo están de plácemes, porque todos los ejércitos, todos los países europeos han dicho, no, este es el campanazo, tenemos que reestructurar nuestras fuerzas armadas fundamentalmente, tenemos que modernizarlas, coger nuevas estrategias, nuevas tácticas. Esto está generando un boom tremendo en el mundo.
Entonces, eso es absolutamente evidente. Y lo que señala Alan de esos episodios o esas etapas que se van viviendo en las diferentes guerras, eso es absolutamente evidente. No se les olvide que los polacos, cuando los alemanes atacaron, las primeras tendencias fueron incluso escuadrones a caballo. Entonces, pues, la situación ahora de Europa es que están cada uno tratando de tener armas, fuerzas militares y dirección mucho más adecuada para una amenaza de la cual que habían descartado, porque era la otra cosa. En el fondo estaba la OTAN funcionando y todas las cosas, pero Rusia les hizo creer que jamás sería posible una acción militar en Europa y que no se repetiría de ninguna manera una tragedia como la que se había vivido en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que eso es lo que está sucediendo y todos los países están tomando atenta nota sobre eso. Y todos los demás países de otra desarrollo, no me refiero a los latinoamericanos solamente, van a decir, no, nosotros no nos podemos quedar atrás, porque ya esto se modernizó completamente. Como decía Alan, ya los tanques pasaron a la historia. Entonces ahora hay otras modalidades de guerra. Entonces yo creo que esta guerra de Ucrania ha sido pues el ponqué que han tenido las fábricas de armamentos en diferentes partes del mundo. Muchas gracias a Julio y a Alan. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. Alan ayer estuvo en otra actividad en la que participamos, pero especialmente en este caso para Julio, como general retirado del ejército. Y veíamos cómo dentro de la cultura y la tradición rusa, este concepto militar ha estado muy vinculado a todo su quehacer histórico. Y Alan hacía una reflexión que quisiera ahora que nos pudiera repetir y también escuchar la versión de Julio, porque uno de los asistentes a la actividad mencionó que esos mandos militares que están en el soldado raso y la oficialidad no es ruso. Y Alan hizo una apreciación muy interesante. Alan, yo quisiera, por favor, que escuchara a Julio de su doble condición de oficial del más alto rango, retirado del ejército, pero también con toda la visión. Entonces, ¿me quieres repetir la pregunta, José, que se interrumpió un poco en el momento en que tú la formulaste? José. Sí, perdón. Es que si me puedes repetir la pregunta nuevamente porque se interrumpió cuando tú la formulaste. No sé si se alcanzó a escuchar la pregunta. No se escuchó, José Luis. Sí, señor. La pregunta muy rápido, Julio. No sé si ya me estén escuchando bien. Sí. Sí. ¿Me escuchan bien, Jorge? ¿O sigue interrumpida la señal? Una pregunta. No, hable, José Luis, ahora se escucha. Perfecto. Ayer en este evento que les comento que estuvimos presentes, se hizo una pregunta muy interesante y Alan hizo un comentario. José Luis, no tiene buena señal. Se interrumpe y no se oye. Sí, no, está molestando, como les dije, la señal acá en Rivera. Sí. No sé si se escucha o no. Ahora sí, dele, ¿Sí, dele. ¿sí me escuchan bien, Jorge? Bueno, perdón, nuevamente rápido por si se corta nuevamente, la señal es muy mala aquí en Rivera.
Se cortó otra vez. Jorge, ¿me permites? Claro, Alan, tú que estuviste con José Luis Asla. Sí, yo de lo que le entiendo a José Luis, él quería que hiciera la reflexión sobre un comentario que ayer surgió en la reunión que tuvimos respecto de qué es lo que sucede con los mandos medios rusos que aparentemente son muy reacios a desviarse de las líneas que les dictan sus superiores. Y yo sostenía que este es un problema que no es del ejército ruso, sino de la sociedad rusa. Porque los ejércitos son resultado de sus sociedades. Y en una sociedad como la sociedad rusa y previamente la sociedad soviética, en la cual hay una rígida verticalización en el mando, obviamente se desalienta el que los mandos inferiores tengan la capacidad de actuar por su iniciativa ante situaciones que se dan en el campo de batalla. Y esa rigidez y esa estructura rígida de mando es algo que se evidenció en la campaña en el norte de Ucrania, cuando las fuerzas rusas quedaron libradas un poco a su suerte y los mandos bajos y medios de las fuerzas en el teatro de operaciones no fueron capaces de tomar decisiones rápidas que hubieran impedido su destrucción. Igualmente se evidenció una situación de una, llamémoslo, de una indisciplina muy marcada en cuanto al tratamiento a los civiles. Recordemos nomás, hoy día estuve viendo unas escenas espantosas de alrededor de 1.300 muertos en la zona de Bucha que estaban siendo enterrados y recuperados para ser enterrados dignamente luego de la retirada rusa del sector. Pero en todo caso, la observación que hacía el día de ayer yo era esta, que justamente no se le puede pedir iniciativa a una tropa y a unos oficiales de menor rango que han sido machacados en la cabeza respecto de la absoluta necesidad de obediencia y disciplina. Y me acuerdo aquí siempre de una frase de Borges cuando habla de la dictadura. Y el comentario que hace Borges es este, y dice, la disciplina usurpando, la mera disciplina usurpando el lugar de la lucidez. Y esta frase que tiene Borges a mí me parece que define absoluta y perfectamente lo que sucede al interior del ejército ruso. Unos mandos bajos y medios incapaces de adoptar cualquier tipo de decisión el rato que las cosas no van de acuerdo al plan. El rato que se desviaron 10 centímetros del plan, se quedaron quietos y paralizados por miedo a tomar decisiones porque su sociedad genera ese tipo de respuesta y promueve ese tipo de respuesta en la población. Ese es el comentario seguramente que José Luis me pedía que hiciera. Exactamente, querido Alan, y de nuevo excusas por los problemas de la interrupción. Creo que captaste muy bien la idea y me gustaría mucho tener la aproximación de Julio, porque conoce bien, Julio, todo este concepto y contexto en la parte militar de tu formación, pero muy especialmente desde la parte diplomática, lo que conociste como la Unión Soviética y ahora como Rusia. Sería interesante conocer esa visión de parte tuya. No, yo a lo dicho solamente pudiera agregar que no hay que olvidar que los países socialistas en cualquier parte del mundo tienen como primera condición que el ejército sea un ejército político, además, con ideología política. Eso, que cada uno piense lo que quiera, etcétera, eso no existe, y para eso se hacen purgas, para eso se hacen
rectificaciones, relevos, etcétera. La politización el ejército es una fuerza política en un momento determinado. Entonces, eso tiene un factor determinante que obviamente se une a la condición de disciplina rígida y vertical tradicional que se ha señalado. Pero yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros tenemos un ejemplo en América Latina, que es el caso de Cuba, para no hablar más del caso de Cuba, en que el ejército pasó a ser un apéndice, no el ejército que todo el mundo creía que un ejército poderosísimo, con todo tipo de cosas, con gran entrenamiento, no. El ejército es un órgano político del Estado, especialmente en los países socialistas. Mejor dicho, en los países socialistas. Perfecto, Julio, muchísimas gracias y conoces muy bien el tema de Cuba directamente, no solo por toda tu experiencia de la que he hablado, especialmente en la visión diplomática cuando fuiste canciller, sino luego como embajador de Colombia en La Habana y las relaciones que mantuviste también con este país. Por ahora no veo que haya más preguntas, no sé si alguien más quiera formular alguna pregunta directamente a nuestros dos invitados, o podríamos dejar ahí, Jorge, usted decide qué es lo más práctico. No, pues José Luis, si no hay más preguntas, antes de cerrar esta excelente reunión, yo me permito hacer el anuncio de la próxima. Entonces, Cristina, por favor, nos muestra la reunión que va a ser para de hoy en 8 días, que creo, si no estoy equivocado, es el 6 de septiembre. Va a ser un tema muy especial y por quien lo va a interpretar, nuestro gran amigo y hermano, miembro de este grupo, Jaime Rueda, quien es un gran empresario del sector de los seguros, reasegurador, y se llama Un sueño bohemio hecho realidad. Ahí resume, y les voy a leer algo aquí muy cortico escrito por Jaime, donde dice que todos los seres humanos tenemos sueños que queremos hacer realidad. Algunos fáciles de lograr y otros difíciles. Y a veces pensamos que son un imposible. Este disco fue uno de mis sueños de juventud, donde siempre estuve motivado por mi amor a la música, a las canciones románticas, la bohemia, mis hijos, mis hermanos, mi familia, mis amigos. Cada una de estas canciones tiene historias, algunas fáciles de contar y otras complicadas y que es mejor no recordar. Canciones que grabé en este disco como son Fuiste mía un verano y Ella ya me olvidó, de Leonardo Fabio. Él resume que todo se puede hacer en la vida, no importa la edad. Él lo lanzó en diciembre del 2021 en la ciudad de Bucaramanga, en donde tuve la oportunidad de ir a acompañarlo con algunas personas de la familia. Y lo único que les digo es que fue espectacular. Lanzó este long play, creo que 12 o 14 canciones, y ya está por lanzar otro, pero la idea es que de hoy en 8 días, Jaime nos va a hacer todo esto, la presentación, de una forma muy amena, interpretando varias de estas canciones, si no todas, y los invito a todos, vale la pena, es algo que nos motiva, como él a sus 70 años de edad, su sueño lo hizo, su sueño bohemio, como dice ahí, lo hizo una realidad. Entonces, eso es lo que les quería anunciar como nuestra próxima reunión cultural, y nuevamente agradecerle
Julio, a Alan por esta excelente presentación. Y bueno, esperemos, si las cosas siguen, yo creo que en 6 meses, que se estará completando un año de guerra, Ojalá que no. los invitamos a esto. Ojalá que no, pero como van las cosas, yo creo que ya sería para hacerla en 6 meses. No sé si para terminar, Julio y Alan nos quieran dejar un mensaje final sobre este conflicto Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania. Muchas gracias. No, yo quería era agradecer a ti y a Cecimín, a José Luis, la diferencia que he tenido con nosotros, pero además de eso señalar, obviamente, que lo que ha sucedido es que el mundo ha visto prácticamente en vivo y en directo la guerra y ha visto los horrores de la guerra como nunca se habían visto anteriormente. Porque eso es lo que ha sucedido y yo creo que eso va a dejar hacia el futuro algunas lecciones sobre lo que significa la guerra y los horrores de un conflicto armado. No obstante, todo el apoyo extraordinario que ha recibido Ucrania, ningún país ha recibido en la historia una ayuda militar tan importante y un poder como el de Rusia, que era la otra potencia del mundo. Yo creo que está generando en el alma de la gente una sensación de reacción y de repugnancia hacia los conflictos armados. Ojalá que eso sea así. Muchas gracias, Julio. Y Alan. Sí, yo me adhiero absolutamente al comentario que hace Julio. Ojalá la visión de la barbarie de la guerra y de la atrocidad de la guerra sea un factor que motive a los países y a los ciudadanos del mundo a resistirse al conflicto como alternativa de solución a nada. También tengo una aprensión que ojalá pueda resolverse en los próximos días respecto de la situación de la central nuclear en Zaporizhia, que es un motivo de alarma para Ucrania, para Rusia, para toda Europa y en cierta forma para el mundo, porque una tragedia nuclear en esta central sería 8 o 10 veces peor de la que se suscitó con la tragedia de Chernóbil en el año 86. Y en ese sentido, ojalá la Comisión de Energía Atómica de Naciones Unidas logre llegar a la planta y logre de alguna manera establecer una separación de fuerzas en esta zona que no implique un riesgo para la seguridad del mundo y de Europa y de Rusia y de la propia Ucrania en particular. Creo que ese es un deseo que debería unirnos a todos. Muchas gracias, Alan. Y por último, José Luis, muchas gracias por la coordinación. ¿Quiere dejarnos unas últimas palabras? No, Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, tener a Julio y a Alan acá en este grupo es algo más que placentero. Así el tema sea un tema tan complejo como el que estamos haciendo referencia, pero infortunadamente, y como van las cosas, creo que tendremos que seguir hablando de estos temas de la guerra y no de otros que serían de pronto más interesantes y más agradables. A todas y a todos los asistentes, darles las buenas noches y a Alan y a Julio por sus palabras de apoyo y de cercanía que han tenido en estos días con nosotros, con la familia Ramírez. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Nos veremos en 8 días oyendo a Jaime Rueda interpretando esas canciones que, lo puedo decir, espectacular. Vale la pena que estemos todos. Gracias.